El sobre era grueso, de esos que parecen gritar importancia. Papel marfil con letras en relieve. Mi nombre, doña Amalia Vargas, escrito en una caligrafía que reconocí de inmediato. La de Paloma. Adentro el mensaje era breve, pero formal. Por favor, acompáñenos en una cena íntima para celebrar el cumpleaños número 38 de Mauricio. Vestimenta cóctel. Lugar, el Salón Azulejo. Hotel Bahía de Mazatlán, 6:30 p.m. Sin con cariño, sin no podemos esperar a verte. Solo una línea al final. Por favor, confirma tu asistencia con Paloma antes del jueves. Lo leí 2 veces, lo doblé con cuidado y lo dejé en la encimera de la cocina junto a mi té matutino. La taza ya estaba fría. Hacía casi 3 meses que no veía a Mauricio en persona. Una llamada rápida en Navidad. Una tarjeta electrónica reenviada en el Día de la Madre. Paloma no creía en apegos emocionales excesivos, como me dijo una vez, después de que le envié a Mauricio un regalo de cumpleaños envuelto en papel de cómic, como cuando era niño. Lo infantiliza, dijo. No respondí, pero tampoco volví a enviar regalos. Aún así era su cumpleaños. Marqué la fecha en mi calendario y comencé a planear. El Salón Azulejo. Nunca había ido, pero sabía que era de esos lugares con maridaje de vinos y servilletas bordadas. No podía permitirme comer ahí con mi pensión, pero sí podía llegar con estilo. Caminé hasta el fondo de mi closet y saqué el vestido. Azul marino, mangas 3/4 con botones de perla diminutos en el frente. A Ricardo le encantaba ese vestido. Decía que me hacía parecer una actriz de esas películas antiguas de Hitchcock. Todavía me quedaba bien, aunque mis caderas ya no se ajustaban como antes. Hice una cita con Lupita en la peluquería de la esquina, nada sofisticado, solo un peinado suave, como los que usaba cuando trabajaba en la biblioteca. Me hizo un descuento, dijo, que me veía elegante. Le di una propina de 100 pesos de todos modos. La tarde de la cena, me maquillé despacio con manos más firmes de lo que esperaba. Tomé el camión al centro, la misma ruta que tomaba para ir a la biblioteca, pero esta vez me bajé 3 paradas después, justo frente al Hotel Bahía de Mazatlán. El edificio brillaba bajo el sol poniente con vidrio y acero pulidos que susurraban riqueza. Ajusté la correa de mi bolso, me alisé el cabello y atravesé la puerta giratoria. La hostess me recibió con una sonrisa ensayada y me guió por un pasillo estrecho lleno de espejos. Cada paso resonaba. Mis tacones sonaban como un metrónomo, constantes y precisos, aunque mi estómago estaba revuelto. Cuando llegamos al comedor privado, los vi antes de que me vieran. Mauricio recostado en su silla, riendo suavemente, y Paloma con un vestido plateado, observando el lugar como si fuera suyo. Respiré hondo, enderecé los hombros y entré en la luz. Mauricio se levantó y abrió los brazos. Mamá dijo cálidamente, como si no hubiera pasado el tiempo. Sonreí. «Feliz cumpleaños, pequeño». Me abrazó brevemente y señaló la silla a su lado. Paloma me dio un asentimiento, su expresión educada indescifrable. Amalia dijo: «Te ves presentable». Me senté. El mesero llegó con la lista de vinos. El mesero sirvió algo pálido y caro en copas de cristal, mientras Mauricio contaba una anécdota sobre un cliente que intentó sobornar a un juez con jitomates de su huerto. Paloma soltó una carcajada demasiado fuerte, demasiado aguda, y me miró de reojo antes de dar un sorbo. Sonreí cuando debía. Asentí en los momentos correctos, pero no era una conversación. Era una función. Yo estaba ahí para ocupar un lugar y que me recordaran mi posición. Cuando llegaron los platos fuertes, un arreglo escultórico de pato y espuma, desdoblé la servilleta sobre mi regazo y traté de no estremecerme al recordar los precios que había visto de reojo en el menú. «Debes extrañar una cocina así», dijo Paloma, señalando la ventana abierta donde los chefs se movían con precisión coreografiada. Alcé la vista. «Es hermosa, sí, pero mi casa tiene todo lo que necesito». Inclinó la cabeza fingiendo preocupación. «Sigues en ese departamento, ¿verdad? Sí. Debe ser acogedor», dijo alargando la palabra como si tuviera un sabor amargo. «Aunque supongo que no necesitas mucho espacio ahora».
No con Ricardo ido. Mauricio se movió incómodo en su asiento, pero no dijo nada. Tomé un sorbo de agua para evitar que el silencio me arañara la garganta. La verdad encuentro refrescante la simplicidad, dije. Hay paz en lo sencillo. La sonrisa de Paloma no se movió. Qué bonita forma de verlo. Siguió hablando de sus planes para una casa nueva, más grande que la anterior, más cerca del mar, algo sobre pisos traídos de Italia. Escuché cuidando de no dejar que mis pensamientos divagaran. Hablaban de riqueza, como si fuera prueba de virtud, como si más metros cuadrados los hicieran más humanos. Mauricio preguntó por mi semana. Le conté de un libro que leí, de una pequeña exposición de arte que visité. Paloma sonrió con sorna. ¿Sigues con esas actividades de la tercera edad en el centro comunitario? Sí, dije, sosteniendo su mirada. 2 veces por semana. Qué tierno, dijo. Un poco de convivencia antes de dormir. Supongo que ayuda a no sentirte tan sola. Mauricio soltó una risita suave, más por reflejo que por reacción. No creo que siquiera registrara lo que ella dijo. No estoy sola, dije calmada. La soledad y la tranquilidad son cosas distintas. Claro, respondió Paloma quitando una pelusa invisible de su manga. Aún así creo que es valiente. Vivir sola a tu edad. En esa zona. Esa zona tenía una tiendita que aún vendía dulces de tamarindo y un vecino que me traía caldo cuando llovía. Pero para ella era algo de lo que había que escapar. Me las arreglo, dije. Solo pienso que mereces algo mejor. Mauricio y yo lo decíamos el otro día, nos preocupas. Qué amable. No, en serio, continuó con voz melosa. Pensamos en tu futuro, en lo que es sostenible. Mauricio miró su plato. Hemos estado investigando opciones de residencias asistidas, dijo ella. Lugares con atención médica en el sitio. No es que lo necesites ahora, pero eventualmente, claro. Agradezco la preocupación, pero estoy bien donde estoy. Se recostó dando un sorbo a su vino. Eres independiente ahora, pero ¿y el próximo año? ¿En 5 años? Seamos realistas, Amalia. Dejé el tenedor. Realistas, repetí. Sonrió amplia y cruel. Vas a morir pobre y sola, Amalia. ¿No sería mejor tener algo de dignidad cuando ocurra? No miré a Mauricio. Ya sabía que no me sostendría la mirada. El mesero recogió los platos. Doblé mi servilleta con cuidado y la puse en la mesa. Necesito aire, dije levantándome. Al pasar por el pasillo de espejos, mi reflejo no parecía viejo, parecía despierto, y supe entonces que no iba a morir como ella dijo, ni de cerca. El aire fresco afuera me golpeó como una ola, agudo y bienvenido. Me abracé a mí misma mientras bajaba los escalones del Hotel Bahía de Mazatlán, mis tacones resonando en la piedra como signos de puntuación a una conversación en la que desearía no haber entrado. No sabía a dónde iba exactamente, solo necesitaba moverme. Mis dedos temblaban ligeramente mientras buscaba en mi bolso una pequeña lata de mentas que llevaba más por costumbre que por uso. Mi corazón se sentía apretado, no roto, no destrozado, solo confinado. Detrás de mí la puerta del restaurante se abrió. Pasos. No me giré. Mamá llamó Mauricio. Espera. Me detuve, pero no lo enfrenté. Se acercó a mi lado con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo a medida. ¿Podemos hablar? ¿De qué pregunté? Miró la acera. No lo dijo con esa intención. Lo dijo exactamente con esa intención. Hizo una mueca. Solo quiere lo mejor para todos. No, Mauricio. Quiere lo mejor para ella. No respondió de inmediato. Un coche pasó lentamente sus faros barriendo sobre nosotros. Observé las sombras moverse en el pavimento. Se preocupa, dijo finalmente. Estás sola. El departamento es pequeño, ese vecindario. No soy un problema que resolver, dije más cortante de lo que pretendía. Soy tu madre. Lo sé, dijo rápido. Lo sé. ¿De verdad? Me giré para enfrentarlo. Porque estuviste ahí sentado, Mauricio, justo a su lado mientras decía que moriría pobre y sola. Y no dijiste nada. Se veía herido. No sabía qué decir. Cualquier cosa. Podrías haber dicho cualquier cosa. Sacudió la cabeza a voz baja. Está embarazada. Las palabras quedaron flotando como humo. Parpadeé.
No se lo ha dicho a mucha gente aún, dijo. Acabamos de enterarnos. Ha estado muy emocional. Ha sido cruel, dije. Tragó saliva. Estamos formando una familia. Es mucha presión y... A veces dice cosas que no siente. No dije mi voz ahora tranquila. Quiso decir cada palabra. Y tú la dejaste. Nos quedamos en silencio, una brisa moviendo los árboles cercanos. A lo lejos sonó una bocina de barco desde la bahía. Se pasó una mano por la mandíbula. Mira, esta cena debía ser una noche agradable. No sabía que se convertiría en esto. Se convirtió en esto porque la verdad se escapó, dije. Y tú no la detuviste. Abrió la boca, luego la cerró. No estoy enojada porque te casaste con alguien diferente a mí, dije más suave ahora. Pero estoy deshecha porque tú también te convertiste en alguien diferente. Sus hombros se hundieron. No quería lastimarte. Tampoco quisiste protegerme. Parecía querer discutir, pero no encontraba las palabras. Lo vi buscarlas y fallar. Finalmente dijo, ¿quieres que te acompañe a casa? Negué con la cabeza. No, estaré bien. Dudó, luego asintió con rigidez. Está bien. Avísame cuando llegues. ¿Sí? No respondí. Me giré y caminé hacia la parada del camión, mi abrigo ajustándose como una armadura. Detrás de mí, sus pasos se desvanecieron tragados por la noche. Cuando llegué a mi departamento, no encendí las luces. Me senté en la oscuridad en la vieja silla de Ricardo y dejé que el silencio llenara el espacio que él solía ocupar. Pero lentamente, algo más se asentó a su lado. Algo duro, algo afilado, algo que había esperado demasiado tiempo para despertar. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer como solía hacer. El departamento estaba en silencio, salvo por el zumbido ocasional del viejo refrigerador. Herví agua para el té y me quedé en la encimera mirando a la nada. Mis manos se movían por costumbre taza bolsita de té miel, pero mis pensamientos estaban en otro lado. No había dormido mucho. No por tristeza, no exactamente. Algo más había echado raíces en mí ahora. No furia, no venganza, claridad. Después de terminar mi té, caminé al closet del pasillo y bajé una vieja caja de cedro del estante superior. Era más pesada de lo que recordaba. La llevé a la mesa del comedor y la abrí lentamente, las bisagras rígidas por años de quietud. Adentro carpetas, paquetes atados con ligas, un cuaderno de cuero con las iniciales de Ricardo grabadas en el lomo. No había tocado estas cosas desde la semana después del funeral. Yolanda se ofreció a ayudarme a organizar todo, pero le dije que no estaba lista. Luego, la vida llenó el espacio que el duelo había vaciado. Las cuentas se pagaban automáticamente. El contrato de renta era simple. Nunca necesité saber los números completos. Hasta ahora. Abrí la carpeta más gruesa, primero etiquetada Inversiones. Adentro había estados de cuenta trimestrales de los últimos 15 años. Ricardo había invertido temprano y con sabiduría en empresas como Apple, Johnson Johnson, IBM. Pasé las páginas revisando saldos, dividendos, ganancias de capital. La siguiente carpeta tenía escrituras de propiedades. 3 casas de renta en Guadalajara. Recordaba vagamente haber firmado papeles para ellas hace años cuando aún trabajaba. Ricardo se encargaba de todo. Las conservamos como respaldo, así las llamó. Luego vino la carpeta de Banorte. La abrí en la página del resumen. Saldo total actual de la cartera, 2.500.000 pesos. Me recosté en la silla y exhalé lentamente. El número no fue una sorpresa. No del todo. Recordaba lo suficiente de los hábitos de Ricardo para saber que nunca vivimos con lujos, pero siempre estuvimos preparados. Aún así, no esperaba que hubiera crecido tanto. Ambos acordamos después de la boda de Mauricio que viviríamos con modestia y dejaríamos un patrimonio limpio, sin complicaciones, sin dramas, solo que olvidé cuánto había dejado atrás para mí y cuánto dejé que todos olvidaran. Saqué una hoja en blanco y comencé a hacer una lista no de cosas para comprar o gastar, sino de cosas para proteger. Escribí, subrayé el último 2 veces. Pensaban que era pobre, frágil, sola,
Estaba bien que lo pensaran. Pasé los dedos por el cuaderno de cuero. Ricardo lo usaba para llevar un registro, notas sobre inversiones, actualizaciones de rentas, planes futuros. En la última página, con su letra inclinada, había palabras que no recordaba haber leído antes. Cuídate, Amalia. Mereces más de lo que nadie te dio crédito. Las palabras no dolieron. Me anclaron. Cerré el cuaderno y devolví todo a la caja, excepto la hoja con la lista. Esa la doblé cuidadosamente y la guardé en mi bolso. Era hora de llamar a Yolanda. Pero primero me paré frente al espejo del pasillo. Me miré no por vanidad, no por seguridad, solo para ver cómo lucía una mujer con 2 millones de pesos en un vestido que había usado por 10 años. Ya no me sentía pequeña. Ya no me sentía como invitada en mi propia vida. Esa tarde, después de la llamada, vertí una taza fresca de té y abrí mi laptop. Escribí casas en venta en Puerto Vallarta en la barra de búsqueda y esperé. Yolanda contestó al segundo timbre, su voz, justo como la recordaba, cálida, precisa, con el leve dejo de alguien que nunca dejó del todo el cigarro. Amalia Vargas. Vaya sorpresa. Ha pasado un tiempo. Lo sé, dije sentándome más derecha en la mesa. No quería llamarte hasta estar segura de que algo andaba mal, de que algo estaba claro. Hizo una pausa, luego dijo, te escucho. Miré la carpeta abierta frente a mí, la del último resumen financiero. Quiero actualizar mi testamento, completamente, y quiero hacerlo sin notificar a nadie hasta que todo esté finalizado. Por supuesto, podemos estructurarlo de forma privada. ¿Estás eliminando a tu hijo? Sí. Otra pausa más larga esta vez. No estoy preguntando por qué, dijo suavemente. Pero si quieres hablar de la lógica, aquí estoy. No es por enojo, dije. Al menos no ahora. Es por límites, protección. Asumieron que no tenían nada que ofrecer y me trataron en consecuencia. Se equivocaron. Pero la forma en que me trataron, no. Yolanda asintió con un murmullo. Es una distinción justa. Quiero que quede claro. Mauricio y su esposa no deben recibir nada. Si intentan impugnar el testamento, quiero una cláusula que los descalifique incluso de entrar a la propiedad. Eso es ejecutable, dijo. Poco común, pero ejecutable. Y quiero que la casa, cualquier casa que elija, se done tras mi muerte. Quiero que sea para Casa Serenidad. Los recuerdo, dijo. Tú y Ricardo apoyaron su campaña de expansión hace años. Hacen un buen trabajo y ayudan a personas como yo, personas que son olvidadas. Yolanda suspiró, no con desaprobación, sino con admiración. Sabes, la mayoría habla de venganza. Tú hablas de legado. No me interesa darles una lección. Me interesa asegurarme de que nadie como yo se sienta esperando ser querido. Bueno, dijo, cambiando allá un tono de negocios. Necesitaremos redactar un fideicomiso nuevo. ¿Quieres mantener tu nombre en la escritura o transferirlo al fideicomiso de inmediato? Lo decidiré cuando compre la casa. ¿Estás comprando una casa? Lo estoy considerando. ¿Qué tipo? Algo cerca del mar. Algo que no se disculpe por ser visto. Hubo una pausa, luego una risa suave. No tengo duda de que encontrarás exactamente eso. Me gustaría ir esta semana para empezar con los papeles. Lo tendré todo listo, dijo. Y Amalia, sí, estoy orgullosa de ti. Y creo que Ricardo también lo estaría. No respondí de inmediato. Mi garganta se sentía llena. No lo hago por orgullo, dije. Lo hago por paz. Después de colgar, dejé los archivos en la mesa y caminé hacia la ventana. Afuera la calle estaba tranquila. Las luces de los porches de mis vecinos se encendían una a una. Este lugar me había servido bien. Había resguardado mi duelo sostenido, mi silencio absorbido, mis decepciones. Pero ya no era un refugio. Era un recordatorio. Y estaba lista para algo más. De vuelta en la mesa, actualicé las listas de propiedades en el sitio de bienes raíces. Había aparecido una nueva a 2 calles de la playa, envuelta en madera blanca y enmarcada por pastos altos. Hice clic en las fotos. Tenía un columpio en el porche. Un solarium. Contraventanas azules. No parecía una advertencia. Parecía un comienzo. La casa estaba justo más allá de una curva en el camino, escondida detrás de un velo de zacate de duna.
y un cercado bajo desgastado por la sal. La agente inmobiliaria, una mujer amable llamada Clarisa, que usaba sandalias en octubre, me recibió en la entrada de grava. Señaló el porche con una sonrisa entusiasta y dijo: «Te va a encantar esta. Sin complicaciones, puro encanto y buena estructura». No estaba equivocada. En el momento en que crucé la puerta, algo se asentó en mí. Era tranquila, no estéril ni ostentosa, solo honesta. Los pisos crujían en los lugares correctos. La sala se abría a un solarium con cortinas pálidas que se movían aunque las ventanas estuvieran cerradas. La luz entraba suave y dorada sin alardear. No gritaba riqueza. Susurraba: «Aquí puedes respirar». Había 3 recámaras, todas en el piso de arriba. Una cocina con gabinetes azul marino y un fregadero rústico. Un rincón para desayunar bajo ventanas que miraban al mar. Afuera, un deck trasero desgastado descendía suavemente hacia un patio que terminaba en un sendero privado a la playa. Era suficiente. Le pedí a Clarisa un momento a solas. Se fue sin protestar, saliendo a tomar una llamada junto a su coche. Caminé la casa de nuevo, sin libreta, sin preguntas. Solo pasos y memoria. A Ricardo le habrían gustado las vigas expuestas en el comedor. Mauricio, cuando era pequeño, habría corrido por las escaleras con arena aún pegada a sus rodillas. Ya podía imaginarme leyendo en el solarium, café en mano, el silencio no como vacío, sino como paz. Me paré en el centro de la recámara principal, rodeada de nada más que aire y ecos, y me sentí más en casa de lo que me había sentido en años. Cuando Clarisa volvió, no regateé. «Pagará el precio completo», dije, en efectivo. Sus cejas se alzaron. «Segura, sin inspección, sin contingencias». «He vivido lo suficiente para saber qué quiero», dije. «Y esto es». Parpadeó, luego asintió rápido. «Podemos cerrar en 10 días». «Que sean 7», dije. «Y por favor mantén todo discreto». «Por supuesto». Caminamos la propiedad una vez más para las fotos de los papeles. Me preguntó si quería alguno de los muebles. Dije que no. Traería lo que importaba y dejaría atrás todo lo que no. De vuelta en mi departamento me senté en la mesa de la cocina y escribí una lista corta de lo que llevaría la foto enmarcada de Ricardo. Mis libros. La taza de té con el borde astillado que usaba cada mañana. Y una caja de madera con papeles que nadie más que yo había visto. No le dije a Mauricio. No le dije a Paloma. No le dije a nadie. Por primera vez, mi vida no necesitaba ser reportada, explicada o aprobada. Una semana después, estaba en el porche de la casa del mar con un juego de llaves en la mano y nadie a mi lado, y sonreí. No del tipo que usas para fotos o vecinos o hijos que olvidan cómo verte. Era el tipo de sonrisa que solo llega después de recuperar algo que no sabías que habías dado. Adentro el solarium brillaba. Abrí las ventanas. El aire del mar entró como una bendición y supe que era mío, no para probar nada, no para ofrecer, no para compartir, solo mío. El camión de mudanza llegaría por la mañana, pero esa noche me quedé. Dormí en un catre en la sala vacía con una manta prestada y el ritmo de las olas justo más allá de la cerca. No me sentía pobre, no me sentía vieja, me sentía lista. El camión de mudanza llegó justo después del amanecer, como prometieron. Contraté a un pequeño equipo local, 2 chicos jóvenes con brazos bronceados y modales educados que me llamaban señora sin condescendencia. Cargaron cada caja con cuidado silencioso, preguntando dónde debían ir las cosas y escuchando cuando dije «donde haya luz». La mayoría de lo que traje del departamento encajó fácilmente en la mitad frontal de la casa. Los libros llenaron los estantes del solarium. La mecedora de mi abuela encontró su lugar junto a la ventana. La pequeña mesa de comedor que Ricardo y yo compramos de segunda mano cuando Mauricio aún estaba en la secundaria, se asentó en el rincón bajo la ventana de bahía. Tenía rasguños, pero ahora se sentían como firmas. El resto de la casa lo llené de espacio. Una alfombra pálida aquí, una tetera nueva allá. Nada extravagante, solo intencional.
Una florista del pueblo trajo 3 macetas de geranios de temporada tardía, rojo profundo contra la baranda blanca del porche. Las coloqué yo misma, una en cada escalón, y las regué mientras la brisa del océano se levantaba. Nadie vio. Nadie preguntó. El buzón aún tenía el nombre de los dueños anteriores. Lo quité con un desarmador y no lo reemplacé. Todavía no. Me gustaba el anonimato. Para el final del día la casa parecía habitada pero no reclamada. Aún había paredes vacías y esquinas que resonaban. Pero ya no se sentía como un lugar que visitaba. Se sentía como una pausa, un silencio elegido, no una sala de espera. No le dije a Mauricio que me había mudado. No había llamado y no sentía la necesidad de contactarlo. Hubo un tiempo en que le habría avisado de inmediato, enviado fotos, tal vez los invitado a pasar el fin de semana. Pero esa mujer ya había empacado su última caja y dejado las llaves en la encimera. En cambio, preparé una olla de sopa y comí en el porche mientras el cielo se teñía de un violeta suave. Una mujer pasó con su perro y me saludó con un gesto. Le devolví el saludo. Eso fue suficiente. Aquí nadie sabía quién había sido o qué había soportado para estar en este porche. No sabían de la cena, del insulto, del silencio. No sabían que pasé años encogiéndome para mantener la paz, o que la mujer desempacando libros en el solarium lo hacía no para decorar, sino para recordar quién había sido. Me acosté temprano cansada de una manera buena. El dolor físico del movimiento, no del duelo. Dejé las ventanas de la recámara abiertas, dejando que el sonido de las olas llenara la oscuridad. Cerca de la medianoche desperté y vi la luz de la luna proyectando sombras en el piso del pasillo. Me levanté, caminé descalza por la cocina y me detuve en la puerta trasera. El jardín aún era salvaje e indomado, pero ya llegaría. Plantaría lavanda junto a la cerca. Tal vez romero, cosas que saben mantenerse firmes. Pensé en Ricardo, en lo silencioso que fue con su lealtad, en lo constante. Imaginé qué diría si me viera ahora. Probablemente nada dramático, solo un asentimiento suave. Una taza de té entregada al otro lado de la mesa. El orgullo callado. Susurré en voz alta. Lo logré a nadie y a todos. Por la mañana comenzaría una nueva rutina. Café al amanecer. Libros en el solarium. Y nadie lo sabría a menos que yo lo dijera. Y por ahora no lo haría. Era un sábado por la mañana tarde, cuando vi su coche entrar en la entrada. Un SUV negro brillante pulido hasta el absurdo giró lentamente entre los setos como si temiera rayar la grava. Estaba en el fregadero de la cocina enjuagando unas fresas y no me moví. No saludé, no abrí la puerta, esperé, no tocaron de inmediato. Observé desde la ventana lateral, mientras Paloma salía primero con pantalones blancos y tacones totalmente inadecuados para la arena. Mauricio salió después manos en los bolsillos con lentes de sol a pesar del cielo nublado. Cuando llegaron al porche abrí la puerta justo antes de que Paloma levantara la mano para tocar el timbre. Mamá dijo Mauricio. Su voz era baja, casi cautelosa. Amalia, exclamó Paloma sonriendo. Este lugar es inesperado. No sabía que vendrían, dije, sin invitarlos a pasar. Estábamos de paso por Puerto Vallarta, dijo ella entrando antes de que pudiera responder. Y Mauricio mencionó que habías encontrado un lugar nuevo, así que pensamos. ¿Por qué no? Mauricio la siguió en silencio, dándome un encogimiento de hombros débil. Los ojos de Paloma se movieron rápido, catalogando. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos, así que este es encantador. No ofrecí un recorrido. Volví a la cocina, tomé el tazón de fresas y las enjuagué de nuevo, aunque no lo necesitaban. Paloma entró al solarium. Esto sería un cuarto de bebés perfecto, dijo con ligereza. Tanta luz natural. Tal vez cortinas ligeras y una alfombra suave. Me giré lentamente. Un cuarto de bebés, rió descartando el comentario. Solo una idea. Todo este espacio. Solo para ti. Es hermoso, claro, pero mucho para una persona, ¿no crees? Mauricio se apoyó en el marco de la puerta en silencio, observándome. Paloma siguió caminando, sus tacones resonando en el piso de madera.
Le dije a Mauricio, es como si esta casa estuviera hecha para una familia. Todas estas habitaciones extra, el patio, el acceso a la playa. Es perfecta. ¿De verdad no debías? No lo hice, dije. Me miró confundida. ¿No qué? ¿No compré esta casa para una familia? Inclinó la cabeza. Oh, vamos. ¿Sabes a qué me refiero? No dije. No creo que lo sepa. Hubo un instante de silencio. Mauricio carraspeó. Solo queríamos ver cómo te estabas instalando. Eso es todo. Paloma tocó el borde de un marco en la mesa del pasillo. Es muy generoso de tu parte, dijo, como si no hubiera hablado. Mauricio y yo lo decíamos. Esto podría ser un nuevo comienzo para todos. Nuestra renta termina en unos meses. Y con el bebé en camino nuestro lugar se está quedando pequeño. Esta casa es justo lo que necesitamos. La miré larga y firme. Paloma, dije, ¿por qué asumirías que compré esta casa para ustedes? Sonrió amplia y frágil. Bueno, siempre has dicho que la familia es primero, y no necesitas todo este espacio. Solo tiene sentido. No dije nada. Mauricio finalmente habló. Nos sorprendió, dijo en voz baja. No dijiste nada sobre comprar un lugar. Es un gran paso. No pensé que les concerniera. Parpadeó. Mamá, nadie preguntó dónde vivía o cómo me las arreglaba. Así que me arreglé. Paloma parecía querer discutir, pero se contuvo. Solo estamos felices por ti, dijo en cambio, y tal vez un poco esperanzados. Siempre dijiste que querías que estuviéramos cerca. Dije que quería bondad, respondí. No cercanía. Miró a Mauricio, luego retrocedió hacia la puerta. Te daremos tiempo para pensarlo. Sin presión, claro. Asentí, luego alcancé mi teléfono en la encimera de la cocina. Solo tengo que hacer una llamada rápida. Se congelaron en el umbral, inseguros de si esperar. Los acompaño afuera, dije, y mientras salían al camino ya susurrando marqué el único número que necesitaba. Esperé hasta que vi su coche desaparecer en la esquina antes de cerrar la puerta principal. El silencio regresó de inmediato, como si la casa misma exhalara aliviada. Me quedé un momento en la entrada, luego regresé a la cocina, tomé el tazón de fresas y lo guardé en el refrigerador sin tocarlas. Sus voces aún resonaban débilmente en mi cabeza. El tono de Paloma tan pulido, tan seguro, diciéndome cómo esta casa, mi casa, sería perfecta para su familia en crecimiento. El silencio de Mauricio había sido más pesado que cualquier palabra. Siempre fue su silencio el que más decía. Llevé mi té al estudio y cerré la puerta detrás de mí. La habitación aún olía ligeramente a cartón y libros viejos. No había desempacado del todo, pero el escritorio estaba en su lugar frente al jardín, y la silla crujió reconfortante cuando me senté. Desplacé hasta el número de Yolanda y marqué. Contestó antes del segundo timbre. Amalia. Eso fue rápido. Vinieron, dije. Sin avisar, sí. No dijo nada por un instante. Luego, ¿y cómo fue? Como esperaba. Paloma ya imaginó cortinas en el solarium y un cuarto de bebés arriba. Mauricio apenas me miró. Entiendo. Asumen que compré esta casa para ellos, que solo estoy esperando para entregarla como una anfitriona cediendo la mejor habitación. Lo siento. No lo siento, dije. No más. Lo sentí por un tiempo, pero ahora solo quiero asegurarme de que nunca puedan tocarla. Nunca. La voz de Yolanda se agudizó. ¿Lo quieres por escrito? Sí. En detalle. Quiero que la cláusula en el testamento especifique que Mauricio Vargas y Paloma Vargas están excluidos de heredar esta propiedad bajo cualquier circunstancia. Ya los eliminamos de la herencia principal, dijo, pero puedo añadir una cláusula específica para la propiedad. Y si la impugnan, tienen descalificación automática para visitar la propiedad o acceder a ella en cualquier capacidad futura, incluso después de la transferencia a Casa Serenidad. Eso ya está en marcha. Bien, dije recostándome en la silla. Formalicémoslo. Redactaré el lenguaje y lo enviaré para firma mañana. Una cosa más, dije. Añade una carta. Quiero que se les entregue solo después de mi muerte. ¿Quieres escribirla tú o dictarla? La escribiré. Pero quiero que esté legalmente adjunta al archivo del patrimonio. Sin ediciones, sin negaciones. Entendido. Miré por la ventana.
El jardín aún estaba salvaje, desordenado. La brisa del mar había tirado una maceta de geranios en el porche. La arreglaría después. He pasado demasiado tiempo dejando que el silencio se confunda con acuerdo, dije. Pensaron que, porque no protesté, no lo noté. Tomaron mi gracia por rendición. Me aseguraré de que esta vez sepan exactamente dónde estás parada. Gracias, Yolanda. Después de colgar, abrí el cajón superior del escritorio y saqué una libreta de papelería. Pesada, azul pálida. La había guardado aunque no recordaba para qué. Ahora lo sabía. Escribí unas líneas antes de detenerme, el bolígrafo suspendido en el aire. Luego las taché y comencé de nuevo. No con enojo, ni siquiera con tristeza. Solo verdad. Verdad que debía haber dicho hace años. Para cuando el sol comenzó a ponerse, la carta estaba a medio terminar. La doblé cuidadosamente y la puse a un lado. Terminaría el resto cuando estuviera lista. Salí al porche, levanté la maceta caída y me limpié la tierra de las manos. Luego me quedé en silencio en la entrada, con el mar apenas visible más allá del jardín, y escuché cómo la casa se asentaba en sí misma. Lo que viniera después me encontraría de pie. Yolanda llegó justo antes del mediodía, sosteniendo su portafolio de cuero como si fuera una extensión de su columna. No se molestó con charlas. Nos sentamos en la mesa de la cocina, los papeles ordenadamente extendidos entre nosotras, la luz del sol cortando ángulos limpios sobre su pluma pulida. Lo he detallado todo aquí, dijo, deslizando la primera página hacia mí. Esta sección detalla la eliminación total de Mauricio y Paloma como beneficiarios. La segunda aborda la cláusula de la propiedad. Leí cada línea con cuidado. Nada era duro, sin veneno. Solo un lenguaje claro y frío diseñado para evitar confusiones. Serán notificados póstumamente, dijo, y solo después de que la transferencia a Casa Serenidad esté completa. Esto asegura que no interfieran, y si lo intentan, Yolanda señaló la tercera página. Aquí, esta cláusula establece que cualquier intento de impugnar el testamento resulta en la pérdida total de derechos de visita a la propiedad de por vida, independientemente de la propiedad. Sin contacto con la organización, sin fines de lucro, sin apelaciones legales. Están bloqueados, asentí. Se sentía menos como venganza y más como la puntada final en una costura rota hace tiempo. Quiero que esto se notifique y archive hoy, dije. Sonrió suavemente. Ya está arreglado. Hay un notario móvil esperando en mi coche. Firmé cada página lentamente con deliberación. Mi nombre no tembló. Mis dedos no titubearon. Cuando puse la última firma me recosté y solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. También traje una copia de tu testamento original, dijo, deslizando una carpeta desvaída sobre la mesa. Solo para que veas la diferencia. La abrí por curiosidad. El documento antiguo era simple, generoso. Mauricio estaba listado como único beneficiario. Paloma por defecto habría compartido todo. No había condiciones ni protecciones, solo suposiciones. Todavía estaba de luto cuando firmé esto, dije. Pensé que la familia significaba seguridad. Debería, respondió Yolanda. Pero no siempre lo hace. Doblé el testamento viejo y se lo devolví. Destrúyelo. Después de que el notario se fue y Yolanda recogió sus papeles, la acompañé al porche. Se detuvo en el escalón superior girándose hacia mí. No lo entenderán, dijo. Pensarán que es un castigo. No me interesa lo que piensen, dije. Me interesa lo que ya no estoy dispuesta a aceptar. Me dio un asentimiento del tipo que las mujeres se reservan cuando el trabajo está hecho y el silencio finalmente tiene espacio para respirar. Cuando se fue me senté en el columpio del porche con mi té y observé el viento mover la baranda. Pensé en Mauricio como niño sosteniendo mi mano en la fila del mercado. Pensé en la voz pulida de Paloma anunciando selecciones de vino y planos para un cuarto de bebés en una casa que no pagó. No eran villanos, solo estaban acostumbrados a recibir. Criados en un mundo que les decía que las madres entregan más que amor, que envejecer significa rendirse, que el silencio es acuerdo, pero aquí no, ya no.
Esa noche guardé los documentos firmados en la caja a prueba de fuego. En mi estudio puse la carta para Mauricio y Paloma en su propio sobre y lo sujeté con una nota entregar a mano. Sin copias, sin disculpas. Me quedé junto a la ventana un buen rato, viendo la marea entrar y salir. Las legalidades estaban resueltas. Las líneas estaban trazadas. Todo lo que quedaba ahora era la actuación para la que no habían ensayado qué hacer cuando el futuro que contaban ya no los incluía. El mensaje llegó el jueves por la mañana envuelto en cortesía y signos de exclamación. «Hola, Amalia. Haremos un pequeño asado este domingo. Nos encantaría que vinieras. Mauricio pasará por ti. Avísanos». Lo miré un rato, sin mención de la visita, sin reconocimiento de sus suposiciones, solo un estallido repentino de calidez que sonaba más fuerte de lo que debería. Respondí lentamente. «Gracias, Paloma. Aprecio la invitación, pero no podré ir este fin de semana. Espero que sea una noche bonita». Respondió casi de inmediato. «¿Todo bien? Solo queremos pasar tiempo contigo». Sin presión, claro. El sin presión venía envuelto en presión. Podía sentirlo bajo los signos de puntuación. Estaban inquietos. Y sabía por qué. Yolanda ya había presentado los documentos. Las copias estaban aseguradas. Todo era oficial. No había nada que deshacer. Ellos aún no lo sabían, pero podían sentir que algo había cambiado. La invitación repentina no era por cariño. Era por control que se les escapaba. Mauricio llamó la noche siguiente. Dejé que pasara al buzón de voz. «Hola, mamá. Solo quería ver cómo estás. Paloma ha estado intentando contactarte. Estamos preocupados. Has estado muy callada. En fin, nos encantaría verte. Avísanos». «Sí, preocupados». Callada, como si mi silencio ahora necesitara explicación. No devolví la llamada. En cambio, horneé un pan pequeño con romero del tipo que Ricardo solía amar. Me senté en el porche trasero con un libro que no había tocado en años y dejé que la tarde pasara sin interrupciones. El domingo cerca de las 5, vi su coche pasar lentamente por la casa. No se detuvieron, no estacionaron, solo siguieron moviéndose lo suficiente para confirmar que aún estaba aquí, que aún elegía estar lejos de su mesa. Esa noche encendí una vela y me senté a la mesa sola, mi comida cálida y sencilla. No me sentía excluida, me sentía libre. El lunes por la mañana llegó otro mensaje. «Te extrañamos ayer. Espero que todo esté bien. Paloma hizo tu favorito carne asada con romero. Te guardamos un poco». Lo ignoré. Más tarde esa tarde, Mauricio envió un mensaje propio. «¿Podemos pasar alguna vez esta semana? Solo nosotros dos, nos gustaría hablar». Consideré responder de inmediato, luego decidí no hacerlo. Dejé que el mensaje se quedara sin leer, aunque ya había visto la vista previa iluminarse en mi pantalla. Querían hablar ahora que sentían que algo se les escapaba. Ahora que el guión había cambiado. Pero nada en su tono decía que estaban aquí por mí. Estaban buscando una idea de mí. La mujer que siempre abriría la puerta perdonaría sin preguntar. Escucharía mientras le decían cómo debían ser las cosas. Esa mujer se había mudado con la última caja de cartón. Pasé el resto del día cuidando el jardín. Planté romeros cerca de la cerca solo para mí. No para la carne asada. No por nostalgia, solo para recuperar las cosas que solía regalar con demasiada facilidad. Cuando terminé me lavé las manos, serví un vaso de agua y me senté en el solarium mientras el viento empujaba suavemente las ventanas. La casa estaba tranquila y yo estaba llena. Que esperaran. Llegaron un miércoles, sin aviso esta vez. Mauricio tocó vacilante. Paloma estaba detrás, brazos cruzados, mandíbula tensa, como un veredicto ya emitido. Abrí la puerta pero no me hice a un lado. «¿Es un buen momento?», preguntó Mauricio buscando mis ojos. «Depende», dije con calma. «¿Vienen a hablar o a actuar?», parpadeó, pero dijo «a hablar». Los dejé pasar. Se quedaron de pie en la sala como si no supieran dónde sentarse. Hice un gesto hacia el sofá. Paloma se sentó rígida, sus dedos apretando la correa de su bolso. Mauricio se sentó a su lado, codos en las rodillas, inquieto. «Supongo que no es por el asado», dije.
Paloma me miró como si intentara encontrar la versión de mí que reconocía. Solo, hemos notado un cambio. Estás distante. No viniste a la cena. No contestaste nuestros mensajes. No me sentí obligada a hacerlo. Mauricio se estremeció. Los ojos de Paloma se entrecerraron. Estamos preocupados, dijo él. Has estado actuando diferente desde que te mudaste aquí. Y este lugar es hermoso. Pero no se siente como tú. Incliné la cabeza. No se siente como la versión de mí a la que están acostumbrados tal vez. Pero se siente como yo. Paloma intervino. Mira, si algo pasa queremos ayudar. Pero es difícil cuando nos cierras la puerta. Especialmente cuando tomas decisiones que afectan a toda la familia. Ah, dije, ahí está. Se enderezó. ¿Qué quieres decir? No están aquí porque me extrañen. Están aquí porque finalmente se dieron cuenta de que la red de seguridad podría no estar debajo de ustedes. Mauricio tragó saliva. ¿Qué red de seguridad? Actualicé mi testamento, dije claramente. La semana pasada. Ustedes han sido eliminados como beneficiarios. La casa será transferida a una organización sin fines de lucro cuando muera. Si alguno de ustedes lo impugna, pierde todos los derechos de visitar la propiedad. Eso ya está presentado. La boca de Paloma se abrió, pero no salieron palabras. Mauricio solo miró. ¿Por qué harías eso?, preguntó voz baja. Because he pasado mi vida dando sin límites. Dejaron de verme como persona y comenzaron a verme como un sistema de apoyo. Un accesorio silencioso. Alguien en quien apoyarse cuando les convenía, a quien ignorar cuando no. No es justo, dijo. No es conveniente, respondí. Hay una diferencia. Paloma finalmente encontró su voz. No puedes simplemente cortarnos. Somos tu familia. Hemos estado planeando, pregunté. Con base en que ni siquiera sabían que tenía recursos. Solo asumieron que no. Y cuando les mostré algo hermoso, su primer instinto fue reclamarlo. Se levantó, ojos encendidos. Entonces, ¿esto es venganza? No, dije con calma. Esto es claridad. Esto es lo que pasa cuando dejas de rogar por ser visto y comienzas a decidir quién puede quedarse. Mauricio parecía perdido, no enojado, no a la defensiva, solo vacío. Nunca quise que llegara a esto, dijo. Yo sí, respondí. No porque quisiera lastimarte, sino porque necesitaba liberarme. Paloma ya estaba en la puerta murmurando algo que no capté. Mauricio se levantó lentamente, se quedó. Lo siento, dijo en voz baja. Asentí, pero no lo alcancé. No suavicé el aire entre nosotros. Dejé que el silencio se quedara. Después de que se fueron, me quedé un momento en la entrada, luego cerré la puerta suavemente. No lloré. No me cuestioné. En cambio, caminé al jardín, regué el romero y removí la tierra para la siembra de la próxima temporada. La verdad había sido dicha, y con ella algo finalmente se asentó en mí, como el aliento regresando después de años de ser contenido. Pasó una semana en silencio. Luego llegó la tarjeta entregada a mano, no por correo. Un cuadrado doblado de papel marfil grueso con bordes dorados, la letra de Paloma inconfundible en el frente. Adentro una impresión de un ultrasonido y una línea escrita con tinta que presionaba fuerte en el papel. Esperamos que esto nos vuelva a unir. P.M. Miré la foto. La imagen era granulada anónima. Un comienzo sí, pero no una disculpa. Puse la tarjeta en la mesa auxiliar y volví a mi té. Al día siguiente Mauricio llamó. «Está embarazada», dijo voz plana, como si ni él estuviera seguro de qué significaba eso para mí ahora. Lo vi y respondí. Hubo silencio. Luego lo intentó de nuevo. «Vamos a tener un bebé, mamá». «Lo sé. Felicidades». Escuché la vacilación, la expectativa, la espera de que reaccionara como solía hacerlo, con alegría, suavidad, tal vez incluso ofreciendo ayudar a decorar el cuarto del bebé. Pero todo lo que le di fue un silencio en el que nunca había tenido que sentarse antes. Pensamos. «Que esto podría cambiar las cosas», dijo con cuidado. «¿Cambiar qué?» «Mauricio, nuestra relación». «¿Te refieres a la que me habla por encima, me ignora y solo me contacta cuando se necesita algo? ¿Esa relación? ¿No es justo?» «No estoy enojada», dije. «Solo estoy cansada de fingir que no estoy decepcionada».
Suspiró. Ella quiere arreglar las cosas. Quería la casa, quería acceso, quería comodidad construida con el esfuerzo de alguien más. Ahora quiere usar un bebé como moneda. No es así. Hice una pausa. Entonces, ¿por qué no simplemente decir, estamos esperando y queríamos compartir la noticia contigo, y dejarlo ahí? No respondió. No voy a fingir sentir algo que no siento. Les deseo lo mejor, de verdad. Espero que el bebé esté sano y amado. Pero no voy a ser arrastrada de nuevo a viejos patrones solo porque hay un nuevo nombre entrando en la familia. Pensé que estarías feliz. Estoy contenta, Mauricio, pero no soy un botón de reinicio. Y este niño no deshace lo que se me dijo, o lo que se dio por sentado. Hubo una larga pausa. Podía escucharlo respirar a través de ella. Ella te extraña, dijo finalmente. No respondí. Extraña lo que solía ofrecer libremente. Está asustada. Yo también lo estuve por años. Y nadie me preguntó cómo lo manejé. Exhaló. Está bien, está bien. Colgamos no con enojo, pero con un peso entre nosotros que ninguno intentó levantar. Esa noche encendí una vela en el solarium. No por duelo, no por celebración. Solo para marcar el momento, una vida doblándose en otra. No los odiaba. No les deseaba mal. Pero ya no confundía la sangre compartida con el cuidado compartido. Y mientras la llama parpadeaba contra el vidrio, lo sentí en silencio. Cómo la paz puede vivir incluso junto a la decepción. Cómo no todos los comienzos significan volver atrás. Dejé que la habitación se oscureciera. Luego me levanté y comencé a escribir una carta. No para ellos, para el niño. La carta llegó un martes. No una tarjeta, esta vez sin caligrafía ni trazos suaves. Solo un sobre blanco liso deslizado bajo la puerta mientras estaba en el jardín. Era grueso, con peso legal. Supe antes de abrirlo que Paloma finalmente había decidido jugar su carta. Lo traje adentro, me lavé la tierra de las manos y lo abrí en la mesa de la cocina, con una calma que no siempre había tenido. Adentro había una carta escrita a máquina, aguda y formal. El tono de Paloma siempre había destilado actuación, pero ahora estaba disfrazado detrás de la firma de un abogado. Estaban explorando opciones, preocupados por la competencia mental y esperanzados de que este asunto pueda resolverse amistosamente y sin intervención judicial. La leí 2 veces. Luego llamé a Yolanda. Contestó al primer timbre. Esperaba tu llamada. Está amenazando con demandar, dije. Vi el borrador la semana pasada, respondió con calma. Lo envió a 3 despachos antes de encontrar uno dispuesto a firmarlo. Y ahora se arrepentirán. Doblé la carta por la mitad. Hagámoslo claro. Ya respondí, dijo Yolanda. Mauricio y Paloma han sido recordados por escrito que la cláusula de impugnación en tu testamento es ejecutable y fue revisada por un testigo independiente. Si proceden con cualquier desafío legal, pierden permanentemente el acceso a esta propiedad y todos los lazos financieros con tu patrimonio presentes o futuros. Piensa que retrocederé, dije, más para mí que para ella. Piensan que sigues siendo la mujer que los crió, silenciosa, complaciente, agradecida por ser tolerada. Miré por la ventana el océano brillando más allá de las dunas. No lo soy. Yolanda no dijo nada por un momento. Luego dijo, esta es tu vida, no su moneda de cambio. Terminamos la llamada. Me senté en la mesa un rato trazando el borde del sobre con un dedo. Luego rompí la carta por la mitad, luego en cuartos, hasta que solo quedó papel que ya no podía gritar. Más tarde esa noche Mauricio llamó de nuevo. Esta vez contesté. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó voz tensa. ¿Te refieres a protegerme?, dije. Nos has cerrado la puerta. No respondí. He cerrado la puerta a la sensación de derecho. No es lo mismo. Suspiró. Ella está molesta. Seguro. Dice que nunca nos diste una oportunidad de arreglar las cosas. Sentí algo afilado subir por mi pecho, pero mantuve mi voz pareja. Mauricio, ¿recuerdas la primera cena después de que murió Ricardo, cuando hice su estofado favorito y trajiste a Paloma por primera vez? Sí. Preguntó qué hice con el seguro de vida. Ni siquiera había abierto el sobre aún. Eso fue hace mucho. No, fue una señal. Estaba de luto.
Ella vio un número. Tú la viste preguntar y no dijiste nada. Te di tantas oportunidades después de eso. Te dejé estar en silencio cuando el silencio dolía. Y nunca pedí nada a cambio. No respondió. Te di un hogar para crecer. Te di una base. Pero decidiste que eso significaba que la casa era tuya. Que yo era tuya. Nunca dije eso. No, no tenías que hacerlo. La línea se quedó en silencio por un largo momento. No quiero pelear contigo, dijo finalmente. Entonces no lo hagas, respondí. Solo pensé, tal vez podríamos empezar de nuevo. Ya lo hicimos, cuando me mudé aquí. Exhaló derrotado. ¿Qué hacemos ahora? Tú vives tu vida, dije suavemente, y yo viviré la mía. Después de la llamada me quedé en la baranda del porche mientras el viento se levantaba. El arbusto de romero se inclinaba suavemente a mi lado. Finalmente, se dieron cuenta de que la herencia no era suya para perderla, era mía para retenerla. Y lo había hecho. La mañana después de nuestra última llamada, abrí el cajón de mi estudio y saqué la papelería azul pálida de nuevo. Los bordes seguían crujientes. Las páginas que ya había escrito estaban debajo dobladas cuidadosamente, pero no había terminado. No la parte que importaba, no las palabras destinadas a Mauricio. Puse el papel en el escritorio y dejé que el silencio llenara la habitación. Luego comencé. Querido Mauricio, si estás leyendo esto significa que ya no estoy aquí para responder tus preguntas en persona. Espero que leas esto despacio y espero que lo leas más de una vez. Quiero decirte algo primero, no sobre dinero ni casas, ni las decisiones que tomé al final de mi vida. Quiero decirte que te amé, siempre, incluso cuando lo hiciste difícil, incluso cuando me sentía invisible en las mismas habitaciones que construí para ti, incluso cuando pasaste a mi lado sin ver quién era realmente. Ese amor nunca se fue, pero mi silencio sí. Hice una pausa, el bolígrafo descansando justo sobre el borde de la siguiente línea. Mi garganta se sentía tensa, pero mi mano seguía firme. Hubo años en los que tragué la decepción como una vitamina diaria. Cuando te dejé hablar por mí con tu ausencia. Cuando permití que Paloma definiera el ambiente de cada habitación mientras me encogía en las esquinas. Eras mi hijo. Se suponía que me conocías mejor que eso. Pero tal vez no sabías cómo. Tal vez nadie te enseñó cómo amar a alguien que no necesitabas. Cuando tu padre murió, estaba tan enfocada en mantener la casa a flote que olvidé cómo pedir bondad. Asumí erróneamente que vendría, que el duelo nos haría gentiles. En cambio, nos separó. Y tomo algo de la culpa por eso, pero no me disculparé por proteger la paz que construí. Me la gané, silenciosamente, ladrillo por ladrillo. Mucho después de que todos dejaron de ofrecerme ayuda, y mucho antes de que alguien notara que no la pedí. Dejé el bolígrafo un momento, no para llorar, sino para respirar. No había escrito estas palabras en años, solo las había cargado. Verás, Mauricio, no te corté. Simplemente dejé de invitarte a malentenderme. Dejé de confundir acceso con afecto. Tuviste todas las oportunidades de verme no solo a la versión de mí que daba y sonreía y hacía el asado, sino a la mujer detrás de esa versión, la que construyó una vida desde cero después de enterrar a un esposo, la que mantuvo las luces encendidas y la hipoteca pagada y el congelador lleno mientras cargaba con el peso de ser suave y fuerte a la vez. No te debía esta casa, ni el dinero, ni la herencia. Lo que te debía era honestidad, y eso te lo di al final. Aunque no lo quisieras, aunque no pudieras recibirlo. Espero que el niño que estás criando aprenda cómo es el amor, lo que cuesta. Espero que le enseñes que la familia no es algo que heredas, es algo que proteges, con esfuerzo, con presencia, con verdad. No estaré ahí para ver en quién te conviertes, pero estaré apoyándolo, siempre lo hice. Con amor, mamá. Doblé la carta y la puse en el sobre marcado para Mauricio, entregar después de mi fallecimiento. Luego lo deslicé bajo los otros en la caja a prueba de fuego y cerré la tapa. El viento sacudió las ventanas del solarium suave y rítmico, y me quedé quieta, dejando que el peso de todo lo que no había dicho
finalmente abandonara mi cuerpo. No había visto a Mauricio en medio año. Sin mensajes, sin visitas, ni siquiera una tarjeta navideña. El silencio al principio parecía un muro que él construía por despecho. Pero con el tiempo comencé a preguntarme si no era distancia en absoluto, sino desmantelamiento. Y luego, una suave mañana de marzo, apareció. Estaba al pie de las escaleras del porche, manos en los bolsillos de su abrigo más delgado, de lo que recordaba de alguna manera más viejo. No corrí a saludarlo. Simplemente abrí la puerta mosquitera y esperé. Me miró su boca formando casi una disculpa. «Hola, mamá». Asentí, me hice a un lado y lo dejé seguirme a la casa. No hablamos mientras servía 2 tazas de té. Se sentó en la mesa de la cocina como un niño que una vez rompió algo y no sabía si confesarlo o esconderlo. «No estoy aquí para pedir nada», dijo al fin. «Es un buen comienzo. Solo necesitaba venir». Envolvió sus manos alrededor de la taza, pero no bebió. El silencio no era pesado esta vez, solo cuidadoso. «Se fue», dijo. «Hace unos 3 meses. No reaccioné. No quería consuelo. Quería reconocimiento». Dijo que había cambiado, que ya no era ambicioso, que era aburrido. Le dije que no quería vivir como antes, siempre buscando, siempre contando lo que aún no era nuestro. Dejé que eso se asentara entre nosotros. Creo que ella siempre quiso una vida que luciera bien desde afuera, continuó. Antes pensaba que yo también la quería. ¿Qué cambió? Tú cambiaste, dijo simplemente. Dejaste de seguir el juego. Y tuve que decidir si iba a seguir fingiendo o si iba a aprender a vivir sin la ilusión. Revolví miel en mi té. No es fácil, no. Pero es más limpio. Real. Nos sentamos un rato bebiendo sin apresurar. El ritmo del viejo reloj de madera marcaba el tiempo detrás de nosotros. Leí la carta, dijo eventualmente. Lo miré. Estaba mirando su té. La he leído más de una vez. Y dolió, admitió. Pero no porque fuera cruel, porque era correcta. Me suavicé solo un poco. No sabía cómo estar presente para ti sin pedirte algo. Siempre estabas ahí, estable, y dejé que eso me volviera flojo. Es más fácil apoyarse que levantar, dije. Asintió. Quiero levantar ahora, si me dejas. Lo estudié. Las líneas desgastadas en su frente, la honestidad que ya no necesitaba actuación. Este no era el hijo que estuvo al lado de una esposa que se burlaba de mí. Este era alguien aprendiendo a regresar sin guión. Ya no estoy enojada, dije. ¿Estás abierta, tal vez? Respondí. Pero tiene que ser lento, ganado, no asumido. Asintió de nuevo, esta vez con algo cercano a la gratitud. Puedo venir a veces no para arreglar nada, solo para sentarme, para ayudar. Puedes empezar con el romero, dije. Necesita una buena poda. Dio la sonrisa más pequeña. Traeré mis tijeras la próxima semana, dijo levantándose. No nos abrazamos, no hicimos promesas. Simplemente puso su taza en el fregadero, la lavó sin preguntar, y caminó hacia la puerta como hombre que ahora entendía algo, que la presencia nunca se debe, pero aún puede ser bienvenida. Y me quedé ahí, dejándolo ir sin cerrar la puerta detrás de él. El domingo siguiente Mauricio llegó con guantes de jardinería y una bolsa de composta fresca sobre el hombro. No tocó. Se quedó en el borde del porche hasta que lo invité al portón lateral. Trabajamos casi en silencio, nuestras manos enterradas en la tierra. El romero había crecido demasiado, sus raíces curvándose en el borde del arriate. Se arrodilló a mi lado sin decir palabra y comenzó a aflojar la tierra con cuidado. No te equivocaste al escribir lo que escribiste, dijo su voz apenas más alta que la brisa. No lo escribí para castigarte, respondí. Lo escribí para liberarme. Lo sé. Seguimos cavando. Después de un rato dijo, ¿lo vas a cambiar? No dijo el testamento, pero sabía a qué se refería. No. Asintió y vi su mandíbula tensarse por un momento antes de relajarse de nuevo. No estoy aquí para pedir, añadió. Solo necesitaba saber. Por eso estoy respondiendo. Podamos el albahaca después. Él llevó los recortes a la cocina mientras yo lavaba las macetas y rellenaba la regadera.
Cuando entré ya había enjuagado las hierbas y las había puesto sobre toallas de papel, como solía hacerlo cuando era niño. Miró alrededor de la cocina. Se siente como tú aquí. Debería. No me debes nada, dijo, más para sí mismo que para mí. No. Y tú no me debes a mí. Levantó la vista. Siempre pensé que tenía que probarte algo. Ser exitoso. Impresionar. Solo quería que fueras decente. Sus hombros se hundieron un poco. Esa parte me tomó más tiempo. Puedo ver que estás trabajando en ello ahora. Nos sentamos para un almuerzo rápido, solo sándwiches y limonada. No tocó su teléfono ni una vez. No miró la hora. Se quedó presente de una manera que no había estado en años. Me gustaría venir los domingos, si está bien, dijo. No para tomar nada, solo para ayudar, para aprender. Asentí. El limonero necesita apoyo. Los vientos esta temporada han sido fuertes. Traeré estacas la próxima vez. Así lo dejamos. Sin discursos grandiosos, sin disculpas dramáticas, sin revertir el testamento. Solo dos personas reconstruyendo algo que alguna vez asumieron que siempre estaría ahí. Ahora, había que nutrirlo como al romero, una poda silenciosa a la vez. Y me di cuenta de algo mientras limpiábamos juntos, cada uno moviéndose instintivamente por la cocina, que no habíamos compartido en años. Lo que quería de él ahora no era devoción. Era honestidad. No pidió que lo dejaran entrar de nuevo. Solo se presentó semana tras semana. Y yo lo permití. La primera vez que le hablé a Mauricio sobre Casa Serenidad, estábamos podando el limonero en el patio lateral. Él estaba atando una de las ramas con cordel de jardín, sus manos ahora más firmes, más deliberadas. Esta casa no será tuya, dije claramente. Nunca. No se inmutó. Solo levantó la vista y esperó. Será para Casa Serenidad, la organización que tu padre y yo apoyamos hace años. Vivienda transitoria para mujeres mayores de 50. Muchas no tienen a dónde ir después de un divorcio o una pérdida. Es un trabajo silencioso, pero importa. Asintió una vez. Tiene sentido. Busqué resentimiento en su rostro. No estaba ahí. Tal vez un destello de arrepentimiento por el hombre que había sido cuando asumía cosas. Pero no enojo. ¿No estás sorprendido? Tenía una corazonada, dijo. Después del testamento, después de la carta, después de que seguiste dejándome entrar incluso cuando no había nada más que ganar. Sonreí débilmente. Finalmente entiendes. Puso una mano en el tronco del árbol. Antes pensaba que este lugar debía ser mío. No porque lo necesitara, sino porque creía que lo había ganado por existir, por ser tu hijo. Y ahora veo que es tuyo, y que el amor no te da derecho al legado de alguien. Lo observé un momento más, luego le pasé la regadera. Más tarde ese día me senté sola en el porche. Una suave brisa movía las enredaderas de jazmín. Sin coches en la entrada, sin citas, solo el suave zumbido de la paz. Solía temer esto, los espacios vacíos, el silencio. Pero algo cambió después de esa primera carta. Después de esa primera noche sola en esta casa, cuando me di cuenta de que la soledad no es un castigo, es una prueba. Que había elegido esta vida con los ojos abiertos, que no estaba escondiéndome, estaba reclamando. La gente pasa por casas como esta e imagina soledad. Una viuda en una casa demasiado grande, una mujer rodeada de silencio, pero lo que no ven es la plenitud de la quietud, la libertad de moverse sin miedo, la claridad de escuchar tus propios pensamientos y saber que puedes confiar en ellos. Ya no temía morir sola, porque ya no vivía por validación. La familia, entendí, no se trata de nombres compartidos o fotos de la infancia. Se trata de presencia, reconocimiento mutuo, no de lo que alguien espera de ti, sino de lo que dan cuando no queda nada por tomar. Mauricio seguía viniendo todos los domingos. A veces traía un libro, a veces pan fresco de la panadería de la esquina. Nunca volvió a preguntar por el testamento. Nunca pidió perdón tampoco. Solo se quedó. Y dejé que eso fuera suficiente. Comencé a organizar tés una vez al mes para la Junta de Casa Serenidad. Nos reuníamos en el solarium.
Mujeres de 60 y 70 años, algunas de ingenio agudo, otras suaves como la lluvia. Compartíamos historias, algunas de duelo, otras de libertad absurda, sobre la alegría de cenar sola o cambiar cerraduras sin pedir permiso. Ellas entendían no solo las batallas legales o la recuperación financiera, sino la arquitectura emocional de una vida construida después del borrado. «Eres afortunada», dijo una de ellas, una vez quitándose migajas del regazo. «Encontraste la paz antes de que fuera demasiado tarde». «No la encontré», respondí. «La construí. Luego la defendí». La casa, una vez símbolo de lo que otros asumían que me faltaba, se había convertido en un reflejo de lo que ya no necesitaba explicar. Sin inquilinos, sin invitados performativos, solo personas que sabían que debían ganarse su lugar. Esa noche, mientras la última miembro de la junta se iba, me quedé en la entrada y vi la luz del porche parpadear contra la noche. Y me di cuenta finalmente que esta casa había dejado de ser un secreto. Se había convertido en una declaración.